Dios la bendiga. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en las clases de cuaquerismo, lección número 9. Vamos a hablar de un tema muy importante de la comunión, del compañerismo cristiano, de las relaciones de hermandad que deben existir en una iglesia, de cómo construir relaciones fraternales basadas en el amor de Jesucristo que perduren y que haga de nuestra iglesia o de nuestra comunidad o de nuestro grupo de fe una comunidad bendecida. Que eso es lo que Dios quiere desde que creó al ser humano. Que los seres humanos se amen, se respeten, que vivan unidos en proyectos que construyan un mundo mejor y que no haya tantas divisiones. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en la historia, todo este movimiento que generó Nelson Mandela por la lucha de los derechos de los negros en África del Sur, toda esa batalla por alcanzar esos derechos, porque vivían en una realidad muy dura. La minoría blanca y rica era la que controlaba y tenía todo el poder para decidir en aquella sociedad. Y era una sociedad segregada. El apartheid condenaba a los negros a un lugar donde los blancos no podían estar. Y la verdad que la vida en ese país fue muy dura en ese tiempo, y gracias a Dios y a la resistencia de este gran hombre Nelson Mandela y otros que murieron en ese proceso, ellos pudieron construir una nación donde tantos blancos y negros participaran en las decisiones y en el futuro de esta nación. Pero el mundo de Nelson Mandela no es tan diferente al mundo en que vivimos hoy. Vivimos en un mundo segregado. Las personas están encerrados en su pequeño mundo, segregados en sus comunidades y no abiertos a nuevas formas de ver la vida, no integrados en un proyecto como nación. Lo vemos aquí en nuestro país. Aquí existe la segregación, quizás no al extremo que existía en Sudáfrica, pero lo cierto es que existen diferencias profundas, heridas que no han sido curadas entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre personas nacionalizadas y inmigrantes. Hay muchas barreras que nosotros los seres humanos hemos construido y que no nos permiten llevar adelante un proyecto como nación que traiga paz, que traiga prosperidad y bendición para todos. Un proyecto justo como Dios quiere que así sea. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Cuando Jesús viene a esta tierra, ¿qué viene a enseñarnos? Bueno, viene a enseñarnos en que no somos islas, en que nos necesitamos unos a otros, en que la vida en comunidad es una vida mucho más rica, una vida próspera, una vida donde podemos sostenernos y ayudarnos, pero es una vida también por la diversidad de la composición del grupo al cual pertenezcamos, cualquiera que sea, que por ende siempre va a haber diferencia, porque no somos iguales, porque si vemos la creación, Dios la hizo diversa, plantas de todo tipo de color, animales que vuelan, animales que se arrastran. Hay una diversidad ecológica muy grande en el mundo de hoy y muy bella que se ve esa diversidad y funciona en armonía por las leyes establecidas por el Creador. Lo mismo existe en la sociedad y en las comunidades y en las iglesias. Hay mucha diversidad en la composición de una membresía, muchos orígenes familiares. Incluso hay iglesias que son transculturales aquí en los Estados Unidos, formados por personas de diferentes países latinoamericanos, que pueden ser de Centroamérica, que pueden ser cubanos. De hecho, yo he estado en algunas de esas iglesias. Y por supuesto, todas esas diferencias van a traer algún día conflictos, desacuerdos, desavenencias y problemas. Eso es natural. Las contradicciones son partes de la vida, los problemas, los desafíos, las luchas de poder. Todo eso existe dentro de una comunidad. No importa el tamaño de la comunidad, a menor o a mayor escala se pueden manifestar. Ahora, ¿qué es lo que, y es lo que nos interesa en esta mañana? Analizar, reflexionar en eso. ¿Qué es lo que viene a enseñarnos Jesús? Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2,
Dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué maravilloso está esto. Por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Y en aquel contexto, el apóstol Pablo está hablando en una época donde habían separaciones muy profundas a la hora de ir a adorar a Dios. El atrio del templo estaba dividido en secciones. Una era para los gentiles, que quienes eran los gentiles, no los no judíos. Y habían leyes que prohibían el traspaso de esas paredes intermedias que eran como barreras que se establecían. Hasta aquí pueden llegar a adorar a Dios los gentiles, hasta aquí pueden llegar las mujeres judías, hasta aquí pueden llegar los hombres. Habían segregaciones, habían separaciones de los unos para con los otros, aún en el acto de adorar a Dios. ¿Se imaginan? Esa era la cultura y la época de aquel momento. Pero todavía hoy en día, de una nueva forma, una forma diferente, existen esos problemas en la iglesia. A veces no se le da oportunidades a las mujeres. Pasan esas cosas en muchas iglesias. Y hay aquí palabra de Dios muy importante para nosotros, ¿verdad? Dice, en aquellos tiempos estaba sin Cristo. O sea, ¿qué es la vida antes de Cristo? Una vida separada, una vida segregada, una vida alejada de Dios, pero alejada de otros que son diferentes a mí. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque así es como vivimos, sin Dios y sin esperanza, los que aún no han recibido a Cristo. Ahora, esas palabras de alejados, ajenos y sin esperanza, ¿quién describen? Describen primeramente a la manera de conducir de la cultura secular. La gente vive así, alejados unos de otros, segregados, encerrados en sus condominios, encerrados en su mundo, encerrados en sus etnias, encerrados en su raza. Aquí encontramos en este país una gran diversidad. Encontramos el barrio de los chinos. Si usted va a Nueva York, por ejemplo, en Nueva York se ve eso con mucha fuerza. Hay una gran diversidad. 200 países quizás hayan en una ciudad, en un pequeño núcleo, no pequeño núcleo poblacional, pero sí pequeño núcleo geográfico, porque viven más de 20 millones de personas. Pero lo cierto es que lo importante de estas palabras es que nosotros reflexionemos hoy en cuál es la manera de conducirnos, o cuál era nuestra manera de conducirnos antes de conocer a Cristo, y cómo nos estamos conduciendo ahora que le hemos conocido. O sea, aquí hay un propósito que Dios establece. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea que la muerte de Jesucristo permitía la unión de aquellos pueblos separados, del pueblo gentil y el pueblo judío,
de aquellos que eran enemigos por raza, por cultura y por religión. Ahora, cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos en nuestros corazones, Él hace de esos dos pueblos uno, los une para que haya reconciliación y para que haya paz. O sea que ese es el propósito de Dios. Dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2 nos sigue diciendo eso. O sea, por medio del espíritu, nosotros que estábamos antes lejos, ahora somos unidos para que tengamos entrada al Padre, a nuestro Dios, Padre eterno. O sea que cuando nosotros leemos esta carta nos damos cuenta que ese es el propósito de Dios, traer unidad en el seno de la iglesia. Ahora, ¿en qué consiste esa unidad del Espíritu? Cuando vemos Efesios 4, habla sobre este tema. Y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a veces pasa que nosotros constantemente nos estamos midiendo los unos con los otros, pero la medida de nuestra fe, el modelo a seguir, el modelo de conducta debe ser siempre Jesucristo. O sea, si nos vamos a comparar con alguien, nos comparemos con Jesús. Aquí, en este contexto de la unidad del Espíritu Santo, nos está hablando precisamente de esa diversidad. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, pero tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades para realizar diferentes funciones dentro de una iglesia. Y cuando todos esos dones recibidos de parte de Dios, porque el don es un regalo que viene de Dios, nosotros lo desarrollamos y creamos y perfeccionamos habilidades y las ponemos en función de edificar el cuerpo de Cristo, de que sirva de bendición y de edificación para nuestros hermanos, lo usamos como un servicio en amor a la comunidad para que ésta crezca y se enriquezca. Entonces hay un fruto, y el fruto de todo eso es esa unidad espiritual que se va a percibir, esa mutua edificación tan necesaria que debe existir en una iglesia, ¿verdad? Dice también, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4, 25, 26 y 32. O sea, mira que desechando la mentira, tan importante en una comunidad, que los problemas, que todo lo bueno y lo malo se hable, que haya claridad, que haya luz, que haya transparencia y que haya también la confianza y el amor para aceptar nuestras realidades, nuestros problemas, nuestras desavenencias, nuestros desacuerdos. Lo que sí no debe existir es la mentira. El engaño o el autoengaño o la hipocresía, eso no debe ser parte de una comunidad cristiana. La verdad debe reinar y florecer para que no se rompa la unidad y no se pierda la confianza de los unos para con los otros. Y claro que a veces nos airamos y nos ponemos bravos. A veces tenemos un carácter fuerte, no lo niego yo, por ejemplo, y podemos pecar en el sentido de que ese enojo, como dice la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya bastante con un día de desacuerdo y de sentirnos mal,
para seguir arrastrando esa herida que puede que nos hayan causado, o esa injusticia que recibimos y que nos enojó tanto, esa mentira que nos disgustó tanto. Dejémosle eso a Dios, oremos por ese hermano, busquemos no responder y no estar a ese mismo nivel, sino a un nivel espiritual más elevado, en el sentido de que seamos amorosos y pacientes para perdonarnos unos a otros, para sostenernos, para curar nuestras heridas y para no seguir reproduciendo el enojo. A veces, cuando uno se para defender algún criterio porque siente que es algo que Dios le está diciendo, por algo malo que está sucediendo, puede que en un momento determinado eso parezca como un enojo. Recuerdo la purificación del templo que hizo Jesús cuando él viró las mesas de los cambistas y tomó el látigo en las manos. Esto para muchos choca con la personalidad de Jesús, de ser amoroso y tierno, como buen pastor que Jesús lo es. Pero lo cierto es que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Y en ese acto de levantar la voz, de dignificar el propósito para el cual había sido construido el templo, pues es justificado eso. No para causar daño, no para herir a nadie, pero sí para llamar la atención en que este asunto está mal. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, esa mutua sumisión, que debe ser un acto de reverencia ante Dios, porque ese que está frente a mí, aunque se haya equivocado, aunque haya dicho cosas que no están bien, merecen mi amor y mi respeto y mi perdón. Aunque no lo merezca mi perdón, Dios nos llama a hacerlo. Entonces, en la vida en comunidad se van entretejiendo, es como una especie de red, donde quedamos atrapados por el amor de Jesucristo. Pero esas redes a veces, esos lazos de amor pueden quebrantarse, pueden romperse por las asperezas, por la rudeza a veces en que nos relacionamos los unos con los otros. Y necesitamos constantemente acudir a Dios, sumergirnos a Él, someternos a Él, depender de Él, buscarle en oración. Y esa mutua sumisión de los unos para con los otros es una fortaleza muy grande para cuando vienen los problemas y vienen los desafíos de la vida. Más adelante dice Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6, 12 al 13. Entonces, esos principados espirituales a veces están en la cultura que vivimos, en las cosas que se promueven, y pueden influir tanto en la vida de una iglesia, de una comunidad de fe, que pueden llegar a traer muchos problemas. Y tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, ponernos toda esa armadura, usar la palabra, la espada de la palabra, el yelmo de la salvación, los aprestos de la fe, ¿verdad? O sea que debe existir un apoyo mutuo cuando vienen estos problemas. Dice aquí, el don de tener una comunidad es parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Dice, la comunidad nos prepara para la lucha en todos los aspectos de la vida cristiana. Es en la comunidad donde la paz, la reconciliación y la igualdad encuentran su verdadero significado. Es en la comunidad donde podemos compartir y donde experimentamos el perdón a nuestras faltas. Es en la comunidad donde se proporciona se proclama la verdad que nos ayuda a escapar de las trampas del autoengaño y el amor que nos alienta hacia nuevos inicios. Es en la comunidad
donde encontramos la vida de una gozosa celebración que inútilmente buscamos en otras partes. Miren qué bonito está este pensamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros vivamos unidos en ese Espíritu de Dios que nos lleva al Padre. Que estemos siempre abiertos, que seamos humildes. Yo insisto mucho con esto de la humildad. Ser humildes, mansos y humildes de corazón, y aprender de Jesús, aprender a escucharnos, aprender a depender de Dios, aprender a perdonarnos, aprender a olvidar, aprender y reaprender nuevas cosas en el Señor, no quedarnos con viejas formas, ser creativos en la manera que nos relacionamos unos con otros. Dice aquí uno de los cuáqueros, estas citas cuáqueras que a mí me gustan mucho, de 1672 de Francis Howell. Francis Howell dice así: encontramos que el Señor del cielo y de la tierra estaba muy cerca de nosotros cuando le esperábamos en silencio y nuestros pensamientos estaban alejados de todas las cosas. Su presencia celestial aparecía en nuestras asambleas. En los momentos en que no había idioma, lenguaje o discurso de ninguna de sus criaturas, el reino de los cielos nos reunía y nos atrapaba como si fuera una red, y su poder celestial atraía a muchos cientos a la vez hacia su refugio. Llegamos a conocer un lugar en donde estar y a quién esperar. El Señor nos manifestaba todos los días para nuestra sorpresa, asombro y gran admiración, hasta el punto en que muy a menudo nos decíamos el uno al otro con un gran gozo en nuestro corazón: ¿qué viene a ser el reino de Dios con los hombres? Y desde ese día en adelante nuestros corazones se unían los unos a los otros y al Señor en amor ferviente y verdadero, con la promesa de una vida en Jesucristo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y también Fox dice: queridos amigos, guárdense mutuamente en amor y esfuércense en las cosas que son puras y exhórtense diariamente. Que Dios los guarde a todos en su temor y en su obediencia, ahora y para siempre. ¿Cuántas cosas bellas podemos crear dentro de nuestras comunidades? ¿Cuántos proyectos podemos llevar adelante para ayudar a los pobres, para ayudar a esos niños de Homestead, que de paso estamos pensando ir a hacer una caravana con nuestra hermana Miriam, de lo que se está haciendo con la ayuda a Centroamérica? A eso es lo que Dios nos llama, a unirnos y a servir, unirnos en adoración a Él en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestros desacuerdos, en medio de nuestras diferencias humanas, para que sea precisamente Dios el que nos una, para que sea Dios el que usa todos los dones, todo lo diverso que Él ha creado, que somos tú y yo, y sirva de edificación, que sirva para sanar heridas, pero que también sirva no solo para nosotros como comunidad, sino también para este mundo donde Dios nos ha llamado a servir, y donde hay tanta gente que necesita conocer y no estar alejado de Dios, ni vivir encerrado en su mundo, en su raza, en su riqueza, sino que necesita conocer a Dios para abrirse a los demás, para derribar esas barreras que nos impide vivir en fraternidad y amor, como es que Dios lo ha concebido desde un principio. Esto era lo que yo quería compartir en este día, y algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué es lo que crea un verdadero compañerismo cristiano? ¿Cómo atiende nuestra iglesia su responsabilidad para ser una comunidad tanto espiritual como económica? ¿Cómo estamos atendiendo la necesidad de los más necesitados?
Es algunas preguntas que quería dejarle para este día. Que el Señor les bendiga y que aprendamos juntos a construir una iglesia llena de amor, de espiritualidad, de sumisión mutua y de servicio al mundo en que vivimos. Que Dios les bendiga. Amén.